Me quedé ahí sentada en mi propia mesa de cumpleaños, rodeada de 16 caras extrañas que nunca había visto. Los compañeros de trabajo de mi hijo. Se reían, charlaban y se pasaban la canasta del pan como si yo fuera invisible. Después me dijo que era demasiado aburrida para invitar a amigos de verdad. Así que esta era su manera de quedar bien. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margarita. Tengo 72 años. Y durante la última década, he vivido en un pequeño departamento de una recámara en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Las paredes son tan delgadas que puedo escuchar la televisión de la señora Rodríguez a través del yeso, y cada mañana a las 6:15, el metro pasa rugiendo por debajo de mi ventana como un viejo amigo carraspando. Antes me parecía molesto. Ahora es la compañía más confiable que tengo. Mis días se habían vuelto una mezcla confusa de mañanas lentas, acechadas por el sonido distante de esa línea del metro y el olor de contenedores de comida para llevar apilados en las esquinas porque había olvidado cómo cocinar para una sola persona. Durante años, cociné elaboradas cenas dominicales, cenas de Día de Muertos, pasteles de cumpleaños con rosas hechas a mano. Pero esos días se sentían como la vida de otra persona ahora. La mayoría de las tardes me encargaba de los mandados de mi hijo David, recogiendo su ropa de la lavandería en la colonia Condesa, depositando cheques en el banco porque estaba demasiado ocupado, limpiando las migajas de mi mesa de cocina de comidas que había preparado sin agradecimientos y que apenas tocaban. Esperaba llamadas telefónicas que rara vez llegaban. Cuando llegaban, eran peticiones disfrazadas de conversación. Mamá, ¿podrías comprar despensa para nosotros? Mamá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Mamá, necesito que me transfieras dinero. Nunca. Mamá, ¿cómo te sientes? Nunca. Mamá, he estado pensando en ti. Ontar. Esa tarde de martes en marzo, cuando vi esas caras desconocidas abarrotando mi pequeño comedor, esforzándose por ser educados mientras devoraban el guisado que había pasado todo el día preparando, percibí un susurro de traición lo suficientemente frío como para congelar Xochimilco en enero. David había invitado a todo su equipo de oficina, gente que no sabía mi nombre, que me decían la mamá de David, con esa cortesía distante reservada para extraños que te ves obligado a reconocer. Recuerdo estar parada en la puerta de mi cocina, viéndolos reír de chistes que no podía oír, pasándose el puré de papa que había batido a mano porque quería que todo fuera perfecto para mi cumpleaños 72. Mi cumpleaños. El único día del año que se suponía que era mío. Y ahí estaba, invisible en mi propia casa, sirviendo a gente que no recordaría mi cara al día siguiente. Después de que se fueron, después de que se habían comido hasta el último bolillo y raspado limpio el pay de manzana que había horneado desde cero, David finalmente me miró. Realmente me miró. Sus ojos tenían esa mezcla de impaciencia y lástima que había llegado a reconocer a lo largo de los años. «Mamá», dijo, aflojándose la corbata como si se preparara para una conversación desagradable. «Pensé que esto sería bueno para ti. Ya sabes, conocer gente nueva. Te has vuelto tan, no sé, tan aburrida últimamente. No se me ocurría a quién más invitar. Aburrida». La palabra me pegó como un golpe físico. Pensé en la fotografía sobre mi repisa, su cara angelical de niño de 7 años, acurrucado en mi regazo después de una pesadilla, sus manitas envueltas alrededor de mi dedo como si yo fuera todo su mundo. Su sonrisa había sido tan brillante entonces, tan llena de amor y confianza. ¿Dónde se había ido ese hijo? ¿Cuándo me volví demasiado aburrida para mi propia fiesta de cumpleaños? Me quedé ahí parada en mi cocina, rodeada de platos sucios y el aroma persistente del perfume de extraños, y sentí algo agrietarse dentro de mi pecho. No romperse, todavía no, solo agrietarse, como hielo en el lago cuando empieza a llegar la primavera. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama estrecha, mirando el techo y escuchando a la ciudad respirar a mi alrededor. Sirenas a la distancia, el rugido de peceros nocturnos,
La pareja de arriba discutiendo sobre dinero otra vez. Y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que alguien me había preguntado qué quería para mi cumpleaños, o con qué soñaba, o si era feliz. Había pasado tantos años siendo lo que todos necesitaban que fuera: la madre confiable, la cartera ambulante, la niñera incorporada, la mujer que decía que sí a todo y no pedía nada a cambio. Había olvidado que se suponía que había una persona debajo de todos esos papeles, pero esa noche, acostada en la oscuridad con las palabras de mi hijo resonando en mi cabeza, algo comenzó a cambiar. Algo que había estado durmiendo demasiado tiempo empezó a despertar. Déjenme contarles sobre los años que llevaron a ese momento. Los años de dar todo lo que tenía y verlo desaparecer en el apetito infinito de las necesidades de otras personas. Comenzó cuando David tenía 25 años y perdió su trabajo en la agencia de marketing del centro. Recuerdo la llamada. Era un jueves en noviembre y estaba haciendo sopa para la cena, algo simple y calentito porque caía la primera lluvia fuerte, y sabía que el invierno sería duro con mi pensión fija. Sonó el teléfono y su voz sonaba pequeña y asustada, como si tuviera 8 años otra vez. Mamá, me corrieron. Recortes de presupuesto. No sé qué voy a hacer con la renta. Sin pensarlo, alcancé mi chequera. Había estado ahorrando durante meses, guardando 20 o 30 pesos cuando podía, soñando con tal vez tomar un pequeño viaje a algún lugar cálido, tal vez Acapulco. Nunca había visto el mar de cerca. En cambio, le mandé 8,000 pesos. Luego otros 6,000 el mes siguiente. Luego 5,000 el mes después de eso, porque la búsqueda de trabajo estaba tomando más tiempo del esperado. Y tenía gastos, y era mi hijo, mi único hijo. Mamá, eres demasiado generosa, decía cuando llegaban los cheques. Generosa. La palabra solía hacerme sentir bien. Ahora me pregunto si quería decir algo completamente diferente. ¿Generosa significaba tonta? ¿Significaba que no había límite para lo que podía tomar? Cuando finalmente encontró otro trabajo, las peticiones no se detuvieron, solo cambiaron de forma. Mamá, necesito un traje para esta entrevista. Mamá, mi coche necesita llantas nuevas. Mamá, Sara está embarazada y necesitamos ayuda con el depósito de un departamento más grande. Siempre urgente, siempre necesario, siempre mi responsabilidad de alguna manera. Trabajé como secretaria en un despacho de abogados durante 37 años. Era buena en mi trabajo. Organizada, confiable, el tipo de persona en quien los abogados confiaban con sus horarios y sus secretos. Ahorré lo que pude, viví modestamente, soñé sueños pequeños que se sentían apropiados para una mujer de mi posición. Nunca pedí mucho. Tal vez ese fue mi primer error. Cuando me jubilé, mis ahorros no eran mucho para los estándares de la mayoría, pero se sentían como seguridad para mí, un pequeño colchón contra la incertidumbre. Una promesa de que no sería una carga para nadie en mi vejez. Estaba orgullosa de ese pequeño nido, modesto como era. Me había ganado cada peso. Pero de alguna manera, a lo largo de los años, esos ahorros comenzaron a desaparecer, no de una vez. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, se desangraron lentamente, unos cientos aquí, 1,000 allá, siempre para algo importante. La boda de David, los gastos escolares de los nietos, las cuentas médicas de Sara, reparaciones para la casa que no podía permitirme, pero les ayudé a comprar de todos modos. Recuerdo el invierno cuando nació el segundo hijo de David, la pequeña Emma, con sus perfectos deditos diminutos y ese dulce olor a bebé que te hace recordar por qué el mundo se siente digno de salvarse. Sara tuvo complicaciones después del parto y necesitaban ayuda. No solo ayuda financiera, sino presencia física. Alguien que cocinara y limpiara y cargara al bebé mientras Sara se recuperaba y David trataba de mantenerse al día con el trabajo. Así que me mudé con ellos por 6 semanas. Dormí en su incómodo sofá, con la espalda doliéndome cada mañana, y pasé mis días lavando biberones y doblando ropita diminuta y tratando de no estorbar mientras seguía siendo útil. Amaba a ese bebé con una ternura feroz que me sorprendió, pero David y Sara me trataban como personal contratado, personal educado,
pero personal al fin y al cabo. «Margarita, ¿podrías empezar la cena?», gritaba Sara desde la recámara, sin siquiera usar la palabra «por favor». «Margarita, Emma necesita que la cambien. Margarita, se nos acabaron los pañales otra vez». «Nunca, mamá. Nunca, gracias». Solo Margarita, como si fuera alguien que habían encontrado en la sección amarilla. Cuando finalmente regresé a mi departamento, sentí alivio mezclado con una tristeza que no podía nombrar. Había ayudado a mi familia a pasar una crisis, pero me sentía más sola que nunca. Y mi cuenta bancaria estaba más ligera por varios miles de pesos. Despensa y suministros y pequeños gastos que se acumularon más rápido de lo que podía rastrear. Pero me dije a mí misma que significaba amor. El sacrificio significa amor, ¿verdad? Eso es lo que hacen las madres. Damos hasta que duele, y luego damos un poco más, porque así es como sabes que es real. El patrón continuó. David llamaría con problemas. Problemas del coche, estrés laboral, dificultades matrimoniales. Y de alguna manera cada conversación terminaba conmigo abriendo mi bolsa o mi corazón o ambos. Me convertí en el cajero automático de la familia. La solución permanente a problemas temporales que nunca parecían resolverse permanentemente. Empecé a reconocer el tono en su voz cuando llamaba, esa particular alegría cuidadosa que significaba que necesitaba algo. La forma en que preguntaría sobre mi salud y mi día, antes de dirigir lentamente la conversación hacia su última crisis. Podía predecir el arco de esas llamadas telefónicas como un meteorólogo prediciendo lluvia. «¿Cómo estás, mamá? Suenas cansada». «Estoy bien, mi amor. Solo los achaques de siempre. Deberías cuidarte mejor. Tal vez salir a comer más, consentirte. Oh, ya me conoces. Estoy bien con comida sencilla en casa. En realidad, mamá, eso me recuerda. Sara ha estado muy estresada por el dinero últimamente. Los niños necesitan zapatos nuevos, y hay que renovar la tarjeta de circulación del coche, y, para el final de la llamada, estaría prometiendo transferir dinero que realmente no podía permitirme perder. Y David sonaría genuinamente agradecido, lo que me hacía sentir útil y necesaria, y menos como la anciana tonta que a veces temía estar volviéndome. La peor parte era lo naturalmente que todo sucedía. Lo fácil que era deslizarse de ser una madre a ser un recurso. En algún lugar del camino, mi amor se había convertido en una moneda, y el tipo de cambio siempre estaba a su favor. Recuerdo una mañana particularmente fría de febrero cuando estaba enferma con gripe. Había estado en cama 3 días, apenas pudiendo mantener la sopa adentro, mareándome cada vez que me ponía de pie. El departamento se sentía como una cueva, oscuro y sofocante, y lleno del tipo de silencio que te hace consciente de tu propia respiración. Llamé a David, no para pedir nada, sino solo para escuchar otra voz humana, para que alguien supiera que estaba luchando. «Ay, mamá, eso es terrible», dijo cuando le conté lo enferma que había estado. «Realmente deberías cuidarte mejor. Tal vez deberías ver a un doctor». «Ah, probablemente debería». Estuve de acuerdo, esperando que tal vez se ofreciera a llevarme o al menos a revisarme después. «Bueno, escucha. No puedo hablar mucho porque estamos lidiando con una crisis aquí. Emma se cayó de su bicicleta y creemos que tal vez necesite puntos. Sara está en el trabajo y no puede salir, así que tengo que manejar esto solo. Es muy mal momento». Luego, casi como una ocurrencia tardía. «Mamá, ¿crees que podrías prestarnos 300 para el copago de urgencias? Sé que estás enferma, pero estamos muy apretados ahora mismo». Estaba tan febril que apenas podía pensar claramente, pero acepté sin dudarlo. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Ponemos a nuestros hijos primero, sin importar qué. Más tarde esa noche, sintiéndome un poco mejor después de un té y descanso, llamé para preguntar por Emma. La voz de David era brillante y aliviada. «Oh, está bien. Solo un corte pequeño. No necesito puntos. Los niños se recuperan tan rápido a esa edad. De hecho, terminamos yendo por helados después para celebrar que fue valiente». Helados. Con los 300 pesos que había transferido mientras estaba demasiado enferma para hacerme sopa. Ahí fue cuando la duda comenzó a filtrarse, fría y persistente como el viento del Valle de México,
que encuentra su camino a través de cada grieta en estos edificios viejos. ¿Me estaban usando? ¿Eran mi generosidad y mi amor solo soluciones convenientes a problemas que se resolverían de alguna otra manera si yo no estuviera disponible? Pero entonces recordaba a David cuando era pequeño, corriendo hacia mí con rodillas raspadas y juguetes rotos, su fe absoluta de que mami podía arreglar cualquier cosa. Recordaba la forma en que solía quedarse dormido en mis brazos, completamente confiado y en paz. Ese amor era real, tenía que ser real. Así que empujé la duda hacia abajo y seguí dando. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Qué tipo de madre deja de ayudar a su hijo? ¿Qué tipo de persona le pone precio al amor? Los años se difuminaron juntos en una neblina de peticiones y respuestas, necesidades y soluciones. Mis ahorros se desvanecieron. Mi vida social, que nunca había sido extensa, se desvaneció a nada mientras pasaba mis fines de semana cuidando niños y mis noches escuchando los problemas de otras personas. Mis propios problemas, la artritis en mis manos, la soledad que se sentaba en mi pecho como una piedra, el miedo creciente de que estaba desapareciendo en mi utilidad, esos problemas se volvieron ruido de fondo. Dejé de comprar ropa nueva porque siempre había algo más importante en que gastar dinero. Dejé de ir al cine o a restaurantes porque cada peso ahorrado era un peso que podía darle a alguien que lo necesitaba más. Dejé de soñar sobre viajes o pasatiempos o cualquier tipo de vida que fuera solo para mí, porque eso se sentía egoísta cuando otras personas tenían problemas reales. Y a través de todo esto, David se mantuvo amigable, pero distante. Agradecido pero casual. Me amaba. Estaba segura de eso. Pero era el tipo de amor que tienes por un electrodoméstico confiable. Útil. Esperado. Dado por hecho hasta que se descompone. Las llamadas telefónicas se volvieron más demandantes. Las emergencias más frecuentes. Y mi capacidad de decir no desapareció tan completamente que a veces me preguntaba si alguna vez la había tenido. Mamá, odio pedir esto. ¿Pero podría ser aval para un préstamo de coche? Mi crédito no es lo suficientemente bueno por sí solo. Mamá, estamos pensando en refinanciar la casa, pero necesitamos efectivo para los costos de cierre. Mamá, Sara quiere regresar a la escuela, pero necesitaríamos ayuda con los costos de cuidado infantil. Siempre presentado como soluciones temporales. Siempre con promesas de devolución que nunca se materializaban. Siempre con esa suposición subyacente de que por supuesto ayudaría, porque ¿para qué más servía? La peor parte no era el dinero, aunque ver evaporarse los ahorros de mi vida era lo suficientemente doloroso. La peor parte era la creciente realización de que me había vuelto invisible como persona. Existía solo en relación con las necesidades de otras personas. Era la madre de David, la suegra de Sara, la abuela de los niños, pero ya no era Margarita. Ya no era una mujer con sus propias esperanzas y miedos y sueños. Era una función, un servicio, un dispositivo de resolución de problemas que casualmente vivía en un departamento en la Roma Norte y contestaba el teléfono cuando la gente necesitaba algo. Y tal vez empecé a pensar en mis momentos más oscuros. Eso era todo lo que había sido jamás. ¿Saben lo que se siente sospechar que tu propio amor ha sido convertido en un arma contra ti? Preguntarte si las personas que más te importan te ven como nada más que una cartera abierta y un corazón dispuesto. Se siente como ahogarse en agua poco profunda. Se siente como morirse de hambre en un banquete que has preparado para todos los demás. Pero seguí adelante, porque ¿qué opción tenía? Esta era mi familia. Esto era amor. Esto era a lo que me había inscrito cuando me convertí en madre hace 43 años. Hasta esa fiesta de cumpleaños, hasta esos 16 extraños comiendo mi comida e ignorando mi existencia mientras mi hijo me llamaba aburrida para justificar su propia falta de consideración. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente dijo, basta. Las microagresiones habían estado acumulándose durante años, como sedimento en un río, tan gradual que apenas lo noté hasta que el peso acumulado amenazó con ahogarme. Estaba en la forma en que David contestaría su teléfono cuando yo llamaba. Ese suspiro apenas perceptible antes de su alegre «Hola, mamá». Estaba en cómo me pondría en altavoz sin preguntar.
así que estaría hablando a un cuarto vacío mientras él hacía múltiples tareas. Estaba en la forma en que cortaría nuestras conversaciones si no eran inmediatamente relevantes a sus necesidades. «Mamá, tengo que irme. Nos estamos sentando a cenar», decía, aunque fuera la primera vez que habíamos hablado en 2 semanas y había llamado porque me sentía particularmente sola. Estaba en la forma en que Sara rodaba los ojos cuando pensaba que no podía ver, o cómo redirigía conversaciones lejos de mis intereses y experiencias. Una vez, traté de contarle sobre un libro que había disfrutado, y literalmente bostezó y dijo, «Eso suena bien, Margarita», antes de inmediatamente cambiar el tema a sus propios problemas en el trabajo. Estaba en la forma en que mis nietos fueron enseñados a ser educados conmigo, pero nunca cálidos. Me abrazarían cuando se les indicara y me agradecerían por regalos con la cortesía mecánica de artistas bien entrenados, pero no había conexión real, ningún cariño espontáneo, ningún sentido de que yo fuera alguien especial para ellos más allá de ser la anciana que aparecía con regalos. Empecé a notar con qué poca frecuencia alguien me preguntaba mi opinión sobre algo que importara. Las decisiones familiares se tomaban a mi alrededor, no conmigo. Planes de vacaciones, decisiones escolares para los niños, compras importantes. Escucharía sobre estas cosas después de que se decidían, usualmente en el contexto de cuánto costarían y si podría ayudar financieramente. Mis cumpleaños se volvieron cada vez más banales. Una tarjeta genérica comprada a última hora, tal vez una llamada telefónica si se acordaban, pero más frecuentemente un mensaje de texto con esos deseos de cumpleaños impersonales que podrían haberse enviado a cualquiera. «Espero que tengas un gran día», sin mención de memoria específicas que compartíamos, o esperanzas para el año por venir. Nada que me reconociera como una persona individual, con una relación única con ellos. El año pasado, cuando cumplí 71, esperé todo el día a que alguien se acordara. Lo había mencionado la semana anterior cuando David llamó pidiendo dinero para arreglar su lavadora. «Oh, ¿eso es la próxima semana? Órale, mamá. Ya veremos qué hacer». Pero el día llegó y se fue en completo silencio. Sin llamadas, sin visitas, sin tarjetas en el correo. Solo yo y el metro y un cupcake de tienda que comí mientras veía las noticias de la noche. Cuando finalmente llamé a David 3 días después, no para quejarme, solo para ver cómo estaba todo, se sorprendió genuinamente de saber que se lo había perdido. «Ay Dios, mamá, lo siento mucho. Esta semana ha estado absolutamente loca. La mamá de Sara estaba visitando, y el trabajo ha estado de locos, y los niños tuvieron esa infección estomacal». Una letanía de razones por las que no importaba lo suficiente como para recordar. Prometió compensármelo, pero por supuesto, nunca lo hizo. La promesa en sí se suponía que era suficiente, supongo. El gesto hacia el cuidado, sin la inconveniencia de realmente tener que importarle. Pero fueron los pequeños desprecios diarios los que cortaron más profundo. La forma en que nadie nunca llamaba solo para platicar. La forma en que mis problemas de salud se convirtieron en inconvenientes conversacionales para ser procesados tan rápido como fuera posible. «Ay, ¿tu espalda está actuando otra vez? Tal vez deberías ver a un doctor sobre eso. De todos modos, hablando de doctores, Emma necesita ver a un especialista y estamos tratando de figurar cómo pagarlo. Tuve cirugía para remover un pequeño crecimiento de mi hombro hace 2 años. Nada serio, pero estaba nerviosa y habría apreciado algo de compañía en el hospital. Cuando se lo mencioné a David, dijo, «Ay, eso es el mismo día del torneo de fútbol de Jake. Sara ya se tomó tiempo libre del trabajo para eso. Pero estarás bien, ¿verdad? Es de paciente externo». Fui sola. Me senté en la sala de espera entre extraños, llené todos los formularios con mi letra temblorosa y desperté en recuperación sin cara familiar que me recibiera. La enfermera preguntó si alguien vendría a recogerme, y mentí y dije que mi hijo venía en camino. En cambio, tomé un taxi a casa y pasé la noche sola con mi hombro vendado y un medicamento para el dolor con receta que me daba náuseas. David llamó 3 días después para preguntar por mí, pero se sintió obligatorio en lugar de cariñoso. «¿Cómo salió la cirugía? ¿Bien? Órale. Mira,
Me da gusto haberte agarrado porque quería preguntarte sobre algo. Siempre una transición hacia lo que realmente quería discutir. Siempre un sentido de que mi bienestar era una casilla para marcar antes de pasar a asuntos más importantes. El patrón se extendía a cada interacción que teníamos. Si mencionaba sentirme cansada, hacía un breve ruido simpático antes de lanzarse a quejas sobre su propio agotamiento. Si hablaba sobre algo que me interesaba, una noticia, un libro, un recuerdo, lo desviaba de vuelta hacia sí mismo o su familia en minutos. Empecé a entender que existía en su mente solo en relación con sus necesidades. Cuando necesitaba dinero, era la madre generosa. Cuando necesitaba que cuidara niños, era la abuela disponible. Cuando necesitaba a alguien que escuchara sus problemas, era el oído simpático. Pero no había espacio en su imagen mental de mí para mi propia existencia independiente. Empecé a probar esta teoría, en formas pequeñas. Mencionaría sentirme preocupada por algo y vería si hacía preguntas de seguimiento. Rara vez lo hacía. Compartiría buenas noticias sobre algo en mi vida y notaría qué tan rápidamente cambiaba el tema. Expresaría una opinión que difiriera de la suya y lo vería descartarla sin realmente escuchar. La soledad de ser tan fundamentalmente invisible para la persona que más amas en el mundo es un tipo especial de infierno. Es peor que ser activamente detestada, porque al menos eso reconoce tu existencia como una persona separada, que vale la pena tener sentimientos sobre. Esto era más como ser tratada como un mueble que ocasionalmente hacía sonidos. Y luego vino ese horrible descubrimiento que destrozó incluso mis expectativas cuidadosamente manejadas. Era una tarde de jueves en febrero. Había ido a la casa de David a cuidar a los niños mientras Sara tenía cita con el dentista. Estas sesiones de niñera se habían vuelto rutina. Aparecía cuando fuera necesario. Ocupaba a los niños. Limpiaba sus desastres. Y desaparecía otra vez sin esperar gracias o reconocimiento. David estaba trabajando desde casa ese día, tomando llamadas en su oficina en casa mientras yo manejaba la hora del tentempié y ayuda con la tarea. En un punto, Emma derramó jugo en su mochila de laptop y me pidió que la limpiara mientras él lidiaba con una crisis de trabajo. Estaba limpiando el interior de la mochila cuando encontré una carpeta de recibos. Nada sospechoso sobre eso. Había ayudado con sus finanzas suficientes veces como para estar familiarizada con sus papeles. Pero algo me hizo mirar más de cerca. Tal vez fue el nombre del restaurante que reconocí pero nunca había visitado. Tal vez fueron las cantidades que parecían demasiado altas para una familia constantemente pidiéndome dinero para cubrir gastos básicos. Había docenas de recibos. Cenas caras en asadores del centro. Cuentas de bar en coctelerías elegantes. Boletos para conciertos y eventos deportivos. Compras en tiendas en las que no podía permitirme ni curiosear. Una escapada de fin de semana a Valle de Bravo que costó más que mi renta mensual. Todo esto mientras me habían estado diciendo sobre su presupuesto apretado y sus luchas para llegar a fin de mes. Todo esto financiado por dinero que había estado enviándoles para emergencias y gastos inesperados. Mis manos empezaron a temblar mientras revisaba la evidencia de su engaño. 150 pesos para cena el mismo fin de semana que me habían pedido dinero para cubrir su recibo de luz. 300 pesos en boletos de béisbol durante el mes, que dijeron que no podían permitirse los útiles escolares de Emma. Una compra de 700 pesos en alguna boutique en Polanco, justo después de que les mandé dinero para las citas de ortodoncia de Jake. Me sentí enferma. No solo enojada o herida, sino físicamente nauseada, como si me hubieran envenenado. Todas esas veces que habían descrito su estrés financiero mientras pedían mi ayuda, habían estado mintiendo, no exagerando o siendo dramáticos, activa, deliberadamente mintiendo mientras gastaban mi dinero de jubilación, en lujos que querían pero no podían permitirse. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántas veces había llamado David con crisis manufacturadas mientras planeaba su próximo entretenimiento caro? ¿Cuántas veces me había negado pequeños placeres para poder ayudar con gastos necesarios que resultaron ser nada más que subsidios para su estilo de vida? Me senté ahí en su cocina rodeada de cubiertas de granito y electrodomésticos de acero inoxidable,
que les había ayudado a comprar, sosteniendo evidencia del desprecio que tenían por mi inteligencia y mi amor. Pensaron que era demasiado estúpida o demasiado desesperada para notarlo. Pensaron que mi cariño me hacía un blanco fácil. Tal vez tenían razón. Tal vez había sido exactamente así de estúpida y desesperada. Cuando David regresó abajo, todavía estaba sentada en la mesa de la cocina con los recibos extendidos frente a mí. Los vio inmediatamente, y vi su cara pasar por sorpresa, preocupación, y finalmente una especie de molestia desafiante que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Mamá, ¿puedo explicar? ¿Puedes?» Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, calmada y fría. Apenas la reconocía. Esos recibos, algunos son viejos, y algunos son relacionados con trabajo. Nos reembolsan por algunas cosas. Y levanté un recibo del fin de semana anterior. Un lugar llamado Pujol, en Polanco. Bebidas y aperitivos para 4 personas. 2.300 pesos, sin incluir propina. Esto fue 3 días después de que me había llamado pidiendo dinero para cubrir sus despensas. ¿Relacionado con trabajo?, repetí. Pujol suena como un establecimiento muy profesional para una cena de negocios. El sarcasmo se sintió extraño en mi boca, pero también liberador. ¿Cuándo le había hablado con algo que no fuera gentil aceptación? Mira, mamá, sé cómo se ve esto, pero no entiendes qué tan estresantes han estado las cosas. Necesitábamos un descanso, trabajamos duro, y a veces necesitamos desahogarnos. Eso no significa que no tengamos gastos reales también. Pero me pediste dinero para despensa el día antes de esta cena. Eso era diferente. Eso era, mira, nuestras finanzas son complicadas. No entenderías. No entendería. Como si fuera una niña que no podía comprender aritmética básica. Como si la mujer que había balanceado su propio presupuesto durante 7 décadas y los había ayudado con sus finanzas incontables, veces fuera demasiado simple para notar que su necesidad desesperada de dinero para despensa coincidía perfectamente con su habilidad de gastar 2.000 pesos en cócteles. David, dije, y algo en mi tono lo hizo parar sus explicaciones y realmente mirarme. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? No he estado mintiendo. ¿Cuánto tiempo has estado tomando dinero de mí para gastos que no tenías mientras gastabas mi ayuda en cosas que no necesitabas? El silencio se extendió entre nosotros como algo físico. Podía escuchar a los niños jugando arriba, sus voces inocentes, un contraste agudo con la fealdad de este momento. Podía escuchar el coche de Sara entrando al camino de entrada, regresando de su cita con el dentista que probablemente estaba ayudando a pagar, mientras ellos financiaban su presupuesto de entretenimiento con mis ahorros de jubilación. No es así, David finalmente dijo, pero no podía ver mis ojos. ¿Cómo es entonces? Otro silencio. Luego, mamá, ¿quieres ayudar? Siempre has querido ayudar. Solo te estoy dejando ayudar. La audacia de esa declaración me quitó el aliento. Me estaba dejando ayudar. Como si debiera estar agradecida por la oportunidad de ser engañada y aprovechada. Como si mi amor por él fuera un favor que me estaba haciendo a mí misma en lugar de un regalo que le estaba dando. Me levanté cuidadosamente, mi artritis haciendo el movimiento lento y deliberado. Doblé los recibos y los puse en mi bolsa. David vio esto con alarma creciente. Mamá, ¿qué estás haciendo? Me voy. No puedes simplemente irte. Sara regresará en cualquier momento, y está esperando que te quedes hasta... ¿No puedo? Los niños me estaban gritando desde arriba, probablemente queriendo un tentempié o ayuda con algo. Por un momento, el viejo hábito de responsabilidad tiró de mí. No habían hecho nada malo, solo eran niños atrapados en el medio de engaños adultos. Pero seguí caminando hacia la puerta. Por primera vez en años, tal vez décadas, estaba poniendo mis propias necesidades primero. No por rencor o enojo, sino por algo más profundo y fundamental. Un reconocimiento de que no podía seguir desapareciendo en las vidas de otras personas sin perderme completamente. Mamá, por favor no hagas esto un gran drama. ¿No podemos solo hablar de esto como adultos? Me di vuelta para ver a mi hijo, este hombre que había criado y amado y por quien había sacrificado, que pensaba que aprovecharse de mi generosidad era de alguna manera mi culpa por ofrecerla,
que creía que mis sentimientos heridos eran el problema real aquí, en lugar de sus mentiras y explotación. ¿Drama? Dije. ¿Crees que descubrir que mi hijo me ha estado sistemáticamente mintiendo y robando es drama? Nunca te robé nada. Cada peso que nos diste, lo diste voluntariamente, bajo pretensiones falsas. Querías ayudar. Siempre quieres ayudar. Si te hubiera dicho que queríamos dinero para cenar fuera, habrías dicho que no, pero estabas feliz de ayudar con despensa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Como si la honestidad fuera solo un tecnicismo, como si mi derecho a tomar decisiones informadas sobre mi propio dinero fueran solo un obstáculo inconveniente para conseguir lo que él quería. Lo miré por un largo momento, tratando de encontrar algún rastro del niñito que solía trepar a mi regazo cuando tenía miedo, que solía decirme que era la mejor mamí de todo el mundo. Pero todo lo que podía ver era un hombre de mediana edad que había aprendido a usar mi amor como herramienta para conseguir lo que quería. La diferencia, dije, es que uno es amor y el otro es robo. Lo dejé parado en su cocina, Kara, rodeado por la evidencia de todo lo que le había ayudado a comprar, y salí a la tarde fría de febrero. El viento del Valle de México golpeó mi cara como una bofetada, pero se sintió limpio y agudo, y honesto de una manera que no había experimentado en años. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento y lloré. No las lágrimas gentiles de desilusión a las que me había acostumbrado, sino los sollozos desesperantes y desgarradores de alguien cuyo mundo ha cambiado fundamentalmente. Todo lo que pensé que sabía sobre mi relación con mi hijo había sido construido sobre mentiras. Cada conversación que habíamos tenido sobre dinero había sido una actuación diseñada para manipularme. ¿Cuántas veces había practicado ese tono preocupado de voz? ¿Cuántas veces él y Sara habían discutido la mejor manera de acercarse a mí por fondos? ¿Se habían reído sobre lo fácil que era engañarme? ¿Me decían nombres a mis espaldas? La tonta, el blanco fácil, la anciana desesperada que pagaría cualquier precio por la ilusión de ser necesaria. Me sentía como tal tonta. Todos esos años de orgullo en mi corazón generoso, en mi disposición a sacrificar por mi familia, en la forma en que siempre se podía contar conmigo para ayudar en una crisis. Todo había sido una broma a mi costa, pero debajo de la humillación y traición, algo más estaba creciendo, algo que se sentía casi como alivio. Por primera vez en años veía la situación claramente. Sin la niebla de obligación y culpa y amor desesperado nublando mi juicio, podía ver exactamente lo que me había estado pasando. No había estado ayudando a mi familia a pasar tiempos difíciles. Había estado habilitando su egoísmo mientras ellos sistemáticamente drenaron mis recursos y mi dignidad. Había tenido tanto miedo de ser egoísta, tan determinada a probar mi amor a través de dar constantemente, que había olvidado que tenía el derecho de esperar honestidad básica y respeto a cambio. Esa noche, tomé una decisión. No estaba segura aún de lo que iba a hacer, pero sabía con certeza absoluta que las cosas iban a cambiar. Iba a dejar de ser conveniente, iba a dejar de ser dada por hecho, iba a recordar que era una persona, no un recurso. La mañana siguiente, mi reflejo en el espejo del baño se veía diferente de alguna manera. Las mismas arrugas, el mismo cabello gris, los mismos ojos cansados, pero había algo nuevo ahí también. Una chispa de desafío que había estado perdida tanto tiempo que había olvidado cómo se veía. Hice café, buen café, del caro que usualmente guardaba para ocasiones especiales, y me senté a pensar sobre mi vida. Realmente pensar sobre ella, tal vez por primera vez en décadas. ¿Quién era yo cuando no estaba siendo necesitada por alguien más? ¿Qué quería que no tuviera nada que ver con hacer felices a otras personas? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo puramente por mi propio placer? Las respuestas fueron más difíciles de encontrar de lo que esperaba. Había estado enfocada en otros tanto tiempo que mis propios deseos se sentían extraños y egoístas. Pero mientras me sentaba ahí bebiendo mi café y escuchando el sonido familiar del metro, empecé a recordar pequeñas cosas que había olvidado que disfrutaba. Solía amar leer novelas de misterio. Solía disfrutar caminar por el parque hundido en tardes soleadas.
Solía soñar con tomar una clase de cocina, aprender a hacer algo solo porque quería aprender, no porque alguien más necesitaba ser alimentado. Sueños tan pequeños, pero se sentían revolucionarios después de años de no tener sueños en absoluto. El teléfono sonó alrededor de las 10. El nombre de David en la identificación de llamadas. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché su mensaje con una mezcla de curiosidad y temor. Hola mamá, soy yo. Mira, he estado pensando sobre ayer y creo que ambos nos acaloramos un poco. ¿Por qué no simplemente lo dejamos atrás? Sé que estás molesta, pero como dije, no es tan malo como parece. De todos modos, Sara quería que te preguntara si podrías cuidar a los niños este sábado en la tarde. Tenemos esta cosa de trabajo de la que no nos podemos escapar. Llámame, ¿sí? Miré el teléfono con incredulidad. Después de todo lo que había pasado, después del descubrimiento de sus mentiras y la confrontación y mi clara declaración de que me sentía robada, su preocupación principal era si todavía estaría disponible para cuidar niños gratis. Pensó que podía alejar mis sentimientos heridos con un despido casual y luego inmediatamente pedir otro favor. Pensó que mi enojo era solo una inconveniencia menor que podía ser manejada como cualquier otro obstáculo para conseguir lo que quería. La vieja yo le habría devuelto la llamada en 1 hora. La vieja yo se habría convencido de que preservar la relación importaba más que defenderme. La vieja yo habría aparecido el sábado con una sonrisa y tentempiés y pretendido que nada había pasado. Pero algo se había roto dentro de mí ayer, y no iba a ser fácilmente reparado. No le devolví la llamada. El sábado llegó y se fue sin una palabra mía. El domingo en la noche, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Sara. ¿Margarita? Hola, soy Sara. Creo que tal vez hubo algún tipo de malentendido sobre ayer. Te esperamos, pero nunca apareciste. Los niños estaban muy desilusionados. Como si mi falla en aparecer como se esperaba fuera una traición personal a mis nietos, en lugar de una consecuencia natural del comportamiento de sus padres. No hubo malentendido, dije. David me pidió que cuidara niños, y elegí no hacerlo. Oh, una pausa. Bueno, eso nos puso en una posición muy difícil. Tuvimos que encontrar una niñera de último minuto, y nos costó $600. $600. Menos de un cuarto de lo que habían gastado en cócteles la noche antes de pedirme dinero para despensa. Lamento que hayan tenido inconvenientes, dije, y lo decía en serio. Pero no estaba disponible. Margarita, ¿esto es sobre esos recibos? Porque David me explicó la situación, y creo que estás haciendo esto más grande de lo que necesitas ser. Nunca te hemos pedido nada que realmente no necesitáramos. La manipulación era tan suave, tan practicada, que casi admiré la habilidad. Convertir mi enojo razonable en drama irrazonable. Hacerme el problema por tener sentimientos sobre ser mentida y aprovechada. Sugerir que mi memoria o mi juicio no podían ser confiados. Sara, dije, me pidieron dinero para despensa y luego gastaron más del doble de esa cantidad en cenar fuera el mismo fin de semana. Si eso no es mentir, ¿qué es? Es complicado. No entiendes toda la situación. Ahí estaba otra vez. No podía entender. Demasiado simple, demasiado vieja, demasiado ingenua para comprender las complejidades de sus vidas sofisticadas. Entiendo lo suficiente, dije. Entiendo que la honestidad solía considerarse una parte básica de las relaciones familiares. Mira, no quiero pelear sobre esto. ¿Por qué no vienes a cenar la próxima semana y todos podemos hablar de esto como gente civilizada? Gente civilizada. Como si yo fuera la que había estado comportándose mal. Como si querer honestidad de mi familia fuera de alguna manera incivilizado. No creo que sea buena idea, dije. Margarita, estás siendo ridícula. Somos familia. Sí, dije. Lo somos. Y eso es lo que hace esto tan triste. Colgué el teléfono y me senté en el silencio de mi departamento, sintiéndome simultáneamente vaciada y extrañamente energizada. Por primera vez en años, había puesto un límite y lo había mantenido a pesar de la presión emocional para ceder. Se sentía aterrador y emocionante al mismo tiempo. Durante las siguientes semanas, las llamadas continuaron. A veces de David, a veces de Sara,
ocasionalmente de mi exesposo que aparentemente había sido traído para mediar. El tono variaba, suplicante, enojado, manipulativo, razonable, pero el mensaje subyacente siempre era el mismo. Estaba siendo irrazonablemente difícil y necesitaba superar mis sentimientos heridos y regresar a la normalidad. Normal. La palabra me hizo reír, aunque no con humor. Normal era yo dando todo y no recibiendo nada a cambio. Normal era yo siendo mentida y manipulada, y esperando estar agradecida por el privilegio. Normal era yo desapareciendo un poco más cada día hasta que no quedaba nada de Margarita. Solo una colección de servicios proporcionados a gente que no podía molestarse en verme como completamente humana. Ya no quería normal. La parte más difícil era la soledad. Cortar contacto con David y Sara significaba cortar contacto con mis nietos también, al menos por ahora. Los extrañaba con un dolor físico que a veces me dificultaba respirar, pero no podía ver cómo mantener una relación con ellos sin someterme a la continua explotación y falta de respeto de sus padres. Empecé a ver a una terapeuta. La doctora Patricia Chen tenía una oficina en una casa victoriana convertida en la colonia Santa María la Ribera, y su voz gentil y preguntas inteligentes me ayudaron a empezar a desenredar años de pensamiento confuso sobre amor y sacrificio y obligación familiar. Suena como si equipararas tu valor con tu utilidad, dijo durante una de nuestras primeras sesiones. Cuando la gente dejó de necesitarte, sentiste como si dejaras de importar. ¿Acaso no? Pregunté. Quiero decir, ¿qué más tengo que ofrecer? No soy particularmente interesante o exitosa. Solo soy una anciana con algunos ahorros y tiempo libre. ¿Realmente crees eso? ¿O es lo que te han enseñado a creer? La pregunta se quedó conmigo por semanas. ¿Siempre me había visto como poco interesante? ¿O había sido un proceso gradual de erosión? ¿Cuándo había dejado de creer que tenía valor más allá de mi disposición a dar? Lentamente, pieza por pieza, empecé a reconstruir algún sentido de mí misma como individuo. Me inscribí en una clase de cerámica en el centro comunitario, algo que siempre había tenido curiosidad, pero nunca había tenido tiempo de probar. Me uní a un club de lectura en la biblioteca, donde descubrí que mis opiniones sobre literatura eran en realidad bastante perspicaces cuando alguien se molestaba en escucharlas. Empecé a tomar caminatas largas por diferentes colonias, explorando partes de la Ciudad de México que nunca había visto a pesar de vivir aquí la mayor parte de mi vida. Iba a museos en mañanas de días de semana cuando estaban silenciosos y pacíficos. Me compraba flores sin otra razón que eran hermosas. Cosas pequeñas, pero sumaron algo más grande. Un sentido creciente de que era una persona digna de cuidado y atención, empezando por la mía propia. El cambio no fue inmediato o completo. Hubo días cuando cuestioné todo lo que estaba haciendo, cuando la soledad se sintió insoportable y los viejos patrones de autosacrificio parecieron la única manera de regresar a la conexión con mi familia. Hubo noches cuando me acosté componiendo mentalmente mensajes de texto a David, disculpas y ofertas de reconciliación que pondrían las cosas de vuelta como estaban, pero cada vez que me acercaba a ceder, recordaba esos recibos. Recordaba la manera casual en que David había descartado mis sentimientos y tratado de hacerme responsable de sus mentiras. Recordaba la suave insistencia de Sara de que estaba haciendo algo grande de la nada, y me mantuve firme. 3 meses después de ese horrible descubrimiento, David llamó con noticias que deberían haber derretido mi resolución. «Mamá, tengo algo que decirte. Sara está embarazada otra vez. Un bebé, otro nieto». La vieja yo habría estado sobre la luna de emoción, y ya planeando cómo podía ayudar con los gastos y el cuidado infantil, y toda la logística complicada de criar niños en una ciudad cara. Pero la nueva yo sintió algo más complicado. Alegría mezclada con tristeza, amor mezclado con cautela. «Felicidades», dije. «¿Cuándo nace el bebé?» «En octubre. Escucha, mamá, sé que las cosas han estado raras entre nosotros últimamente, pero esto cambia todo, ¿verdad? Digo, nos vas a necesitar. Los niños van a necesitar a su abuela. Necesitarme». Ahí estaba otra vez, la suposición de que mi amor podía darse por hecho porque venía disfrazado como necesidad.
Espero que el embarazo vaya bien, dije, y espero que puedan manejar los gastos sin dificultades. Una pausa. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que espero que su presupuesto pueda acomodar otro niño sin requerir ayuda de nadie más. Mamá, órale. Sabes que no podemos costear esto solos. Los niños ya son caros. Y ahora con otro bebé. Mira, estoy dispuesto a poner nuestro desacuerdo atrás si tú lo estás. Necesitamos ser familia otra vez. Necesitamos ser familia otra vez. Como si el problema fuera nuestro estatus de relación en lugar de su comportamiento. Como si pudiera agitar una varita mágica y hacerme olvidar todo lo que había aprendido sobre lo poco que me respetaban. Nunca dejamos de ser familia, dije. Pero mi idea de familia incluye honestidad y respeto. La tuya parece incluir mentiras y manipulación. Dios, mamá, nunca vas a dejar esto ir, ¿verdad? Entonces gastamos algo de dinero en entretenimiento en lugar de despensa. ¿A quién le importa? La despensa se compró de todos modos. Nos ayudaste, nos divertimos un poco, todos ganan. Todos ganan, excepto la persona que fue mentida y aprovechada. Excepto la persona cuyos ahorros fueron tratados como un recurso para ser explotado en lugar de un regalo para ser atesorado. David, dije, ¿crees que soy estúpida? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. ¿Qué? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué me mentiste? Si querías dinero para entretenimiento, ¿por qué no simplemente pedir eso honestamente? ¿Por qué? Porque habrías dicho que no. Entonces decidiste anular mi derecho a tomar esa decisión mintiéndome sobre por qué necesitabas el dinero. No es así. ¿Cómo es entonces? Otra pausa, más larga esta vez. Cuando habló otra vez, su voz tenía una calidad diferente, más dura, más honesta, de una manera que no era completamente tranquilizadora. Mira, mamá, siempre has estado dispuesta a ayudar con gastos familiares. Tenemos presión financiera real aquí. Y sí, a veces necesitamos hacer cosas que nos ayuden a relajarnos y lidiar con esa presión. No pensé que lo entenderías, así que simplifiqué la petición. No fue malicioso. No fue malicioso. Como si las buenas intenciones pudieran de alguna manera retroactivamente transformar mentiras en comportamiento aceptable. Como si mi incapacidad para entender sus necesidades sofisticadas justificara tratarme como una tonta. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Con otro bebé viniendo y toda esa presión financiera? ¿Qué tipo de ayuda esperas de mí esta vez? Lo usual, supongo. Ayuda con gastos médicos, arreglar el cuarto del bebé, tal vez algo de apoyo continuo con costos de cuidado infantil. Ya sabes, las cosas que hacen las abuelas. Las cosas que hacen las abuelas. No por amor o alegría o elección, sino por obligación. Porque eso es lo que hacen las abuelas. Como si fuéramos todas partes intercambiables en alguna maquinaria vasta de apoyo familiar. ¿Qué si dijera que no? La pregunta pareció genuinamente desconcertarlo. ¿Por qué dirías que no? ¿Qué si dijera que quiero usar mi dinero para mis propias necesidades e intereses? ¿Qué si dijera que estoy cansada de ser dada por hecho y mentida? ¿Qué si dijera que necesito ver algunos cambios reales en cómo me tratas antes de estar dispuesta a ayudar con cualquier cosa? Mamá, no entiendo por qué estás haciendo esto tan difícil. Nos hemos disculpado por el malentendido sobre el dinero. ¿No podemos simplemente seguir adelante? Malentendido. Las mentiras y engaño habían sido degradado a un mero malentendido, como poner mal la inicial del segundo nombre de alguien en un sobre. No te has disculpado, dije. Has explicado y justificado y minimizado, pero no te has disculpado realmente. Está bien. Siento que no fuéramos más transparentes sobre nuestros gastos. ¿Es eso lo que quieres oír? No fuéramos más transparentes. Incluso su disculpa estaba enmarcada en lenguaje que evitaba tomar responsabilidad completa. No fueron más transparentes, como si la transparencia fuera una escala deslizante en lugar de un asunto simple de honestidad versus mentiras. Lo que quiero, dije, es ser tratada como una persona cuyos sentimientos e inteligencia importan. Lo que quiero es que me pidan ayuda en lugar de ser manipulada para darla. Lo que quiero es tener algún tipo de relación con mi familia que no esté basada enteramente en lo que puedo proporcionarles. Eso no es justo, mamá. Te amamos. ¿Cómo lo sabría? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. ¿Cómo sabría que me amaban? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron solo para ver cómo estaba?
¿Cuándo fue la última vez que preguntaron sobre mis intereses, mi salud, mis esperanzas para el futuro? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus vidas por alguna razón que no fuera necesitar algo de mí? Te invitamos a cosas, David dijo finalmente. Fiestas de cumpleaños, días festivos, donde cocino y limpio y proporciono cuidado infantil gratis mientras socializan con gente que realmente disfrutan tener cerca. Eso no es. Te incluimos en todo. Incluyen mis servicios en todo. Hay una diferencia. Pude escucharlo frustrándose, su voz tomando esa tensión que tenía cuando no estaba consiguiendo lo que quería fácilmente. No sé qué quieres de mí, mamá. No puedo cambiar el pasado. No puedo hacer todo perfecto. Pero estoy tratando de seguir adelante aquí y te estás aferrando a historia antigua. Historia antigua. Hace 3 meses. Lo que quiero, dije, es que entiendas por qué estoy herida. Lo que quiero es que te importe que me lastimaste. Lo que quiero es alguna indicación de que me ves como algo más que una fuente de dinero y trabajo gratis. Por supuesto que te veo como más que eso. Eres mi madre. Entonces actúa como tal. ¿Qué significa eso? El hecho de que tuviera que preguntar me dijo todo lo que necesitaba saber. Realmente no entendía lo que le estaba pidiendo, porque nunca había pensado en mí como teniendo necesidades y sentimientos legítimos que merecían consideración. Significa llamarme porque quieres hablar conmigo, no porque necesitas algo. Significa preguntar cómo estoy y escuchar la respuesta. Significa incluirme en decisiones familiares y tratar mis opiniones como si importaran. Significa ser honesto conmigo incluso cuando la honestidad es inconveniente. Esas son muchas demandas, mamá. Demandas. Estaba demandando que mi hijo me tratara con respeto humano básico. El hecho de que esto pareciera oneroso para él era probablemente todo lo que necesitaba saber sobre el futuro de nuestra relación. Esas no son demandas, dije. Son los requisitos mínimos para una relación saludable entre adultos. Mira, trataré de llamar más seguido, ¿está bien? Y seremos más cuidadosos sobre cómo pedimos ayuda. Pero mamá, tienes que conocernos a medio camino aquí. Sara está embarazada, el dinero va a estar apretado, y vamos a necesitar apoyo de la familia. Esa es la realidad. Realidad. La realidad de que mis necesidades y sentimientos eran secundarios a sus problemas financieros. La realidad de que el perdón era algo que les debía en lugar de algo que necesitaban ganar. La realidad de que el amor se medía en pesos y servicios proporcionados. Aquí está mi realidad, dije. Tengo 72 años y estoy cansada de ser dada por hecho. Estoy cansada de ser mentida y manipulada y tratada como un cajero automático con emociones. Estoy cansada de amar gente que solo parece recordar que existo cuando necesitan algo. Mamá, eso no es... No he terminado. Por primera vez en la conversación, mi voz era lo suficientemente aguda para cortar a través de sus protestas. He pasado décadas poniendo tus necesidades por delante de las mías. Te he dado dinero que no podía permitirme perder, tiempo que nunca recuperaré, y amor que nunca fue apreciado. Y las gracias que recibí por todo eso fueron ser llamada aburrida y reemplazable por extraños en mi propia fiesta de cumpleaños. El silencio que siguió fue el más largo hasta ahora. Pude oírlo respirar. Casi pude sentirlo calculando cómo responder. ¿Qué combinación de manipulación y agresión podría funcionar para regresar esta conversación al resultado que quería? Entonces, ¿qué estás diciendo? Finalmente preguntó. ¿Nos estás cortando? ¿Estás abandonando a tu familia porque tus sentimientos salieron lastimados? Abandonando a mi familia. Como si yo fuera la que había estado fallando en decencia humana básica. Como si hacer responsable a la gente de su comportamiento fuera de alguna manera equivalente a abandono. Estoy diciendo que ser familia no te da el derecho a tratarme mal. Estoy diciendo que si quieres mi ayuda y apoyo, necesitas empezar a tratarme como alguien cuya ayuda y apoyo son regalos valiosos en lugar de derechos automáticos. ¿Y si no lo hacemos? ¿Si no podemos vivir a la altura de tus nuevos estándares? La amenaza era implícita, pero clara. ¿Portarse bien? ¿O perder acceso a tus nietos? ¿Restaurar la dinámica anterior? ¿O aceptar separación completa? ¿Someterte a explotación continua o abrazar soledad total?
Entonces supongo que van a figurar cómo manejar sus finanzas y cuidado infantil sin mí, dije. De la misma manera que millones de otras familias lo hacen. Mamá, no te estoy cortando, David, pero no voy a seguir prendiéndome fuego para mantenerte calentito. Si quieres una relación conmigo, va a tener que ser una relación real, con respeto mutuo y consideración. Si todo lo que quieres es acceso a mi dinero y servicios, entonces tienes razón. Ya no me interesa eso. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, mis manos temblando con adrenalina y algo que podría haber sido orgullo. ¿Acababa de terminar mi relación con mi único hijo? ¿Había elegido mi dignidad sobre mi familia? Las preguntas se agitaron en mi mente mientras me senté en mi departamento silencioso, escuchando los sonidos familiares de la ciudad fuera de mi ventana. Pero debajo del miedo y incertidumbre, había algo más. Un sentido de alivio tan profundo que era casi físico. Por primera vez en décadas, había dicho mi verdad sin suavizarla o disculparme por ella. Había puesto límites y los había mantenido a pesar de presión emocional para ceder. Me sentía como yo otra vez, lastimada y asustada e incierta sobre el futuro. Pero yo. El teléfono no sonó por 2 semanas. Sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. El silencio se sintió tanto liberador como aterrador, prueba de que había estado en lo correcto sobre lo poco que me valoraban más allá de mi utilidad, pero también confirmación de que defenderme tenía costos reales. Luego, un jueves en la noche mientras leía en mi silla junto a la ventana, sonó el timbre. Emma y Jake estaban parados en el pasillo, viéndose pequeños e inciertos. Detrás de ellos, Sara esperaba junto al elevador con el tipo de sonrisa tensa que sugería que esta visita no había sido completamente voluntaria. «Abuela Margarita». Emma se me tiró a las piernas con el entusiasmo sin complicaciones de la infancia. Jake fue más reservado. Bat se acercó para un abrazo cuando abrí mis brazos. El contacto físico con mis nietos fue casi abrumador. Los había extrañado tanto que se sintió como un dolor constante, y abrazarlos otra vez me recordó exactamente lo que estaba arriesgando al enfrentarme a sus padres. «Te trajimos un regalo», Jake dijo, produciendo una tarjeta de papel de construcción decorada con flores de crayón. Adentro, había escrito, «Te extrañamos», con su cuidadosa letra de 8 años. «Hicimos galletas», Emma agregó, sosteniendo un contenedor de plástico. «Mamá ayudó, pero nosotros escogimos la receta». Miré pasándolos a Sara, que todavía estaba vacilando junto al elevador como si pudiera necesitar hacer un escape rápido. «¿Pueden entrar por unos minutos?», preguntó. «Han estado preguntando por ti». Me hice a un lado para dejar entrar a los niños a mi departamento, pero mis ojos se quedaron en su madre. Esto se sentía como una prueba de algún tipo, aunque no estaba segura cuál se suponía que fuera la respuesta correcta. «Toma asiento», le dije a Sara. «¿Te gustaría café?» «No puedo quedarme mucho», dijo, pero entró al departamento y se instaló incómodamente en mi sofá mientras los niños exploraban con la atención enfocada que los niños traen a espacios que no han visto en un tiempo. «Abuela, tienes flores nuevas», Emma observó, señalando al pequeño arreglo que me había comprado el fin de semana anterior. «¿Sí? ¿Te gustan? Están bonitas». «Mamá, ¿podemos comprar flores para nuestra casa?» «Ya veremos», Sara dijo automáticamente. Luego se corrigió y agregó rápidamente. «Tal vez podamos escoger algunas la próxima vez que estemos en la tienda». Los niños charlaron por un rato sobre la escuela y amigos y el nuevo bebé que venía, sus voces llenando mi departamento con una energía que casi había olvidado que extrañaba. Les hice chocolate caliente y puse sus galletas en mis mejores platos, tratando su visita como la ocasión especial que se sentía. Pero incluso mientras disfrutaba su presencia, estaba viendo a Sara por el rabillo del ojo. Parecía nerviosa, distraída, revisando su teléfono repetidamente y haciendo conversación que se sentía forzada y poco natural. Finalmente, se levantó. «Niños, tenemos que irnos a casa. Ya casi es hora de la cena». «¿Ya?», Emma protestó. «Apenas llegamos». «Hemos estado aquí casi 1 hora», Sara dijo. «Y la abuela Margarita probablemente tiene cosas que necesita hacer». Los acompañé a la puerta, aceptando más abrazos de los niños y promesas de que visitarían otra vez pronto.
Sara se demoró un momento después de que se dirigieran hacia el elevador. Realmente te han extrañado, dijo calladamente. Toda esta situación ha sido difícil para ellos. Ha sido difícil para todos. Estuve de acuerdo. Margarita, sé que estás enojada con nosotros. Y tal vez tienes algunos puntos válidos sobre cosas que podríamos haber manejado mejor. Pero estos son niños inocentes que aman a su abuela. No entienden por qué de repente has desaparecido de sus vidas. La culpa pegó exactamente donde había apuntado. Estaba lastimando a mis nietos al enfrentarme a sus padres. Los estaba privando de amor y estabilidad porque no podía superar mis sentimientos heridos. No he desaparecido, dije cuidadosamente. Pero tampoco puedo pretender que todo está bien cuando no lo está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? Por un momento, casi creí que estaba preguntando porque genuinamente quería reparar nuestra relación. Pero luego recordé que esta era la misma mujer que había suavemente insistido que estaba exagerando al ser mentida y manipulada. ¿David te contó sobre nuestra conversación hace 2 semanas? La expresión de Sara cambió ligeramente, volviéndose más cautelosa. Dijo que tuvieron un desacuerdo sobre límites o expectativas o algo. Estaba muy molesto por ello. ¿Te dijo lo que pedí? ¿Algo sobre querer diferentes tipos de comunicación? Pude ver que David había filtrado mis peticiones a través de su propia interpretación, reduciéndolas a demandas vagas por más atención en lugar de reconocer la falta de respeto fundamental que había estado tratando de abordar. Pedí honestidad, dije. Pedí ser tratada como una persona cuyos sentimientos importan. Pedí algún tipo de relación que no esté basada enteramente en lo que puedo proporcionar. Sara se veía incómoda. Margarita, creo que tal vez estás leyendo demasiado en las cosas. Todos estamos ocupados. Y a veces la comunicación no es perfecta, pero eso no significa que no te valoremos. Ahí estaba otra vez. Estaba leyendo demasiado en ser mentida y aprovechada. Mis sentimientos heridos eran evidencia de mi propia hipersensibilidad, en lugar de una respuesta natural a ser tratada mal. Sara, dije. Si tu amiga te pidiera dinero prestado para despensa y luego gastara el doble de esa cantidad en entretenimiento la misma semana, y te enteraras después, ¿cómo te sentirías? Eso es diferente. Somos familia. ¿Cómo es diferente? La familia se ayuda. La familia no lleva cuentas. Pero la familia tampoco se miente, ¿verdad? ¿La familia se trata con respeto? Se quedó callada por un momento, y pude verla trabajando a través de la lógica, tratando de encontrar una manera de justificar su comportamiento que no requiriera reconocer ninguna falta. Mira, dijo finalmente, tal vez no fuimos tan claros como podríamos haber sido sobre nuestra situación financiera, pero ofreciste ayudar, y necesitábamos ayuda, y todo salió bien. No veo por qué tiene que ser esta cosa dramática grande. Dramática. Ahí estaba esa palabra otra vez, usada para descartar mis sentimientos legítimos y hacerme responsable del conflicto que su comportamiento había creado. Es dramático porque rompieron mi confianza, dije. Es dramático porque me di cuenta de que estaba siendo aprovechada por gente que amo. Es dramático porque no sé cómo tener una relación con ustedes que no esté construida sobre engaño. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Nunca nos vas a ayudar otra vez? ¿Vas a castigar a los niños porque estás enojada con nosotros? Los niños estaban siendo usados como palanca otra vez. Su amor inocente convertido en arma contra mi necesidad de respeto básico. Y la ayuda se esperaba automáticamente, no se pedía. La pregunta no era si quería ayudar o si merecían ayuda, sino si iba a ser difícil sobreproporcionarla. Estoy diciendo que necesito ver algunos cambios antes de poder confiar en ustedes otra vez. Necesito comunicación honesta. Necesito sentir que les importo como persona, no solo como recurso. Necesito creer que entienden por qué fui lastimada y que están comprometidos a no lastimarme de esa manera otra vez. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces me estoy cuidando. Estoy construyendo una vida que no depende de ser necesitada por gente que no parece quererme particularmente cerca excepto cuando necesitan algo. La cara de Sara se tensó. Eso es realmente injusto, Margarita. Sí queremos tenerte cerca. Siempre te hemos incluido en eventos familiares, donde proporciono servicios. Cocina, limpieza,
Cuidado infantil. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algún lugar solo para disfrutar mi compañía? La pregunta colgó en el aire. Pude ver a Sara tratando de recordar, buscando un ejemplo que probaría que estaba equivocada, pero ambas sabíamos que no podía encontrar uno, porque nunca había pasado. No vamos a lugares sin los niños muy seguido, dijo finalmente. Cuando hacemos cosas familiares, usualmente están enfocadas en los niños. Eso está bien, pero significa que su relación conmigo es completamente funcional. Soy la abuela, la niñera, la cocinera, el fondo de emergencia. No soy una persona que eligen pasar tiempo conmigo porque disfrutan mi compañía. No es tan simple. Las relaciones son más complicadas que eso. ¿Lo son? ¿Tienes amigos a los que solo llamas cuando necesitas favores? ¿Invitas gente a cenar solo cuando necesitas que traigan la comida y la cocinen y la limpien después? Otro silencio. Pude verla calculando, tratando de figurar cómo responder de una manera que regresara esta conversación on track hacia la reconciliación, sin requerir ningún reconocimiento real de culpabilidad. Margarita, creo que estás sobrepensando esto. Las familias son simplemente diferentes de las amistades. Tenemos diferentes expectativas y obligaciones. Diferentes expectativas y obligaciones. Código para, se supone que des sin esperar nada a cambio, y quejarte sobre eso te hace egoísta. ¿Qué obligaciones tienes hacia mí? Pregunté. La pregunta pareció genuinamente desconcertarla. ¿Qué quieres decir? Estás hablando de obligaciones familiares como si solo fluyeran en una dirección. ¿Qué crees que me debes como miembro de esta familia? Se quedó callada por largo tiempo, y me di cuenta de que probablemente nunca había considerado la pregunta antes. En su mente, las relaciones familiares eran jerarquías estructuradas donde generaciones mayores servían a las menores, donde madres y abuelas existían para proporcionar apoyo y recursos y amor incondicional, sin esperar mucho a cambio. Yo, no sé, dijo finalmente. Respeto, supongo. Inclusión, amor. ¿Me has estado incluyendo y respetando y mostrando amor? Creo que sí. Quiero decir, hemos tratado. ¿Mintiéndome sobre por qué necesitaban dinero? ¿Llamándome aburrida e invitando extraños a mi fiesta de cumpleaños? ¿Tratándome como personal contratado en reuniones familiares? Margarita, nunca nos vas a perdonar, ¿verdad? Vas a guardar este rencor para siempre y usarlo para justificar cortarte de gente que te ama. Pude sentir la conversación cambiando, la manera que los argumentos cambian cuando un lado se da cuenta de que no puede ganar en los méritos y empieza a tratar de hacer al otro lado responsable del conflicto. No estoy guardando rencor, dije. Me estoy protegiendo de gente que me ha mostrado que no puede ser confiada para tratarme bien, manteniéndonos lejos de los niños, haciendo que sufran por cosas con las que no tuvieron nada que ver. Ahí estaba otra vez, los niños usados como armas. La suposición de que mi necesidad de respeto era de alguna manera egoísta si interfería con la conveniencia de sus padres. Los niños son bienvenidos aquí cuando quieran traerlos, dije. Pero no voy a pretender que todos están bien para que puedan seguir aprovechándose de mí. No nos estamos aprovechando de ti. Entonces pruébalo. Muéstrame cómo se ve esta relación cuando no está basada en lo que puedo proporcionar. Llámame porque quieres hablar conmigo, no porque necesitas algo. Inclúyeme en decisiones en lugar de solo informarme sobre las consecuencias. Pide ayuda en lugar de manipularme para darla. Y si hacemos todo eso, ¿entonces regresarás a ayudarnos financieramente? La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Todo esto, la visita con los niños, la conversación sobre comunicación, los gestos tentativos hacia reconocer mis sentimientos heridos, se trataba de restaurar acceso a mis recursos. No sé, dije honestamente, tal vez. Si creo que los cambios son reales y duraderos, si siento que me están pidiendo en lugar de esperándolo o manipulándome, si confío en que mis sentimientos sobre cómo se da y recibe la ayuda realmente les importan. Esas son muchas condiciones. Son las mismas condiciones que requeriría para cualquier relación con cualquiera. Honestidad, respeto, reciprocidad.
No son cargas especiales que les estoy imponiendo porque estoy amargada. Son expectativas humanas básicas. Sara juntó su bolsa y se movió hacia la puerta. Hablaré con David. Tal vez podamos figurar algo. Sara, dije mientras alcanzaba la perilla de la puerta. No estoy tratando de ser difícil. Estoy tratando de sobrevivir. Me miró con algo que podría haber sido sorpresa. ¿Sobrevivir? ¿Sabes lo que se siente amar gente que solo parece verte como útil? ¿Sabes lo que te hace, con el tiempo, darte cuenta de que tus sentimientos no importan a las personas cuyos sentimientos más te importan? Por un momento, su expresión se suavizó, y pensé que tal vez estaba empezando a entender. Pero luego movió la cabeza. Creo que estás siendo más dramática sobre esto de lo que necesitas ser. Pero hablaré con David, y tal vez todos podamos sentarnos juntos y resolver algo. Después de que se fue, me senté en mi silla junto a la ventana y traté de ordenar mis emociones. La visita con mis nietos había sido maravillosa y dolorosa al mismo tiempo, un recordatorio de todo lo que me estaba perdiendo, pero también una ilustración de por qué no podía simplemente ceder a la presión para resumir los viejos patrones. La conversación con Sara había sido frustrante pero clarificadora. Genuinamente no entendía lo que le estaba pidiendo, o por qué ser tratada con respeto básico debería ser una precondición para apoyo financiero continuo. En su mente, las relaciones familiares se suponía que fueran incondicionales de mi lado y transaccionales del de ellos. Pensé sobre la vida que había estado construyendo durante los últimos meses, las clases de cerámica que me habían enseñado que era mejor con mis manos de lo que había esperado, el club de lectura donde mis opiniones fueron valoradas y discutidas, las caminatas por colonias desconocidas que me habían mostrado cuánto de mi propia ciudad nunca había explorado. Cosas pequeñas, pero sumaron algo que pensé que se había perdido para siempre. Un sentido de mí misma como una persona interesante, valiosa, independiente de mi utilidad a otros. ¿Quería renunciar a eso? ¿Quería regresar a ser definida enteramente por mis relaciones con gente que no podía molestarse en verme como completamente humana? La respuesta, me di cuenta, era no. Pasara lo que pasara con David y Sara y los nietos. No podía regresar a ser la mujer que existía solo para servir las necesidades de otras personas. No podía regresar a la vida invisible que había estado viviendo. Había encontrado a mí misma otra vez, y no estaba dispuesta a perderla una segunda vez. 2 días después, David llamó. Su voz era diferente, menos entitled, más cuidadosa. La conversación con Sara aparentemente había hecho alguna impresión en él. «Mamá, ¿podemos hablar?» Realmente hablar, quiero decir. No como la última vez. Te escucho. Sara me contó sobre su conversación, sobre lo que estás pidiendo, y he estado pensando sobre cómo han sido las cosas entre nosotros. Esperé, no queriendo hacer esto más fácil para él, si iba a tomar un atajo a la absolución sin pasar por entendimiento genuino. Creo que tal vez no he sido muy bueno en ver tu perspectiva sobre las cosas. Y tal vez algunas de las maneras en que hemos estado pidiendo ayuda no han sido tan respetuosas como deberían haber sido. Tal vez algunas de las maneras, frases diseñadas para reconocer faltas sin aceptar responsabilidad completa, pero era más de lo que había oído de él antes. ¿Qué significa eso, específicamente? Significa una pausa larga. Significa que te mentí sobre por qué necesitábamos dinero. Y eso estuvo mal. Significa que he estado tratándote como si tu tiempo y recursos estuvieran automáticamente disponibles cuando los necesitáramos, sin considerar que podrías tener tus propios planes y prioridades. Significa que no he estado llamándote lo suficiente, o preguntando sobre tu vida lo suficiente, o haciéndote sentir que nos importas fuera de situaciones de crisis. Las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicándolas. Pero eran las palabras correctas, y las estaba diciendo sin desviación o justificación. Era un comienzo. Gracias, dije. Eso me ayuda a entender que ves cuáles han sido los problemas. Los veo, y quiero arreglarlos. Quiero que tengamos una mejor relación. ¿Cómo se ve eso para ti? No sé exactamente. Supongo que llamarte más seguido solo para ver cómo estás. Incluirte en decisiones sobre los niños, pedir tu opinión sobre cosas.
ser más honestos sobre nuestra situación financiera y lo que te estamos pidiendo que ayudes. ¿Y qué pasa con el nuevo bebé? Otra pausa. Esta era la prueba real. Lo sabía. Si su nueva conciencia se mantendría cuando se confrontara con presión financiera actual y necesidad genuina. Vamos a necesitar ayuda, dijo finalmente. No mentiré sobre eso, pero quiero pedirla diferente. Quiero ser honesto sobre lo que necesitamos y por qué, y darte la opción de decir sí o no, sin hacerte sentir culpable si eliges no. ¿Y si elijo no a veces? Entonces buscaremos otra manera. Como dijiste, millones de familias se las arreglan sin ayuda de abuelos. Podría ser más difícil, pero lo haremos funcionar. La conversación continuó por otros 20 minutos, con David haciendo compromisos sobre comunicación y respeto, que sonaban genuinos, si tentativos. Preguntó sobre mis clases de cerámica y mi club de lectura, escuchando mis respuestas con lo que parecía interés real en lugar de obligación educada. Cuando colgamos, me sentí cautelosamente optimista. Podría haber estado diciéndome lo que pensaba que quería oír, pero el tono se sintió diferente, más adulto, de alguna manera. Más como si estuviera hablando con otra persona en lugar de manejando un recurso difícil. Durante las siguientes semanas, cumplió con algunas de sus promesas. Llamó 2 veces solo para platicar, sin peticiones o crisis que discutir. Me mandó fotos de los niños y actualizaciones sobre el embarazo. Cuando pidió ayuda, con unos cientos de pesos para ropa de maternidad que Sara necesitaba, fue directo sobre ello, explicando exactamente para qué necesitaban el dinero y cómo sería usado. Se sintió como progreso pequeño, incierto, pero progreso de todos modos. La prueba real llegó a finales de agosto, cuando Sara fue hospitalizada con complicaciones durante su 7º mes de embarazo. David me llamó en pánico, su voz tensa con preocupación y agotamiento. «Mamá, necesito ayuda. Sara está en el hospital. Los doctores no saben si el bebé va a estar bien, y no puedo manejar a los niños y el trabajo y todo lo demás yo solo». La crisis era real, y su necesidad era genuina. Esto no se trataba de gastos de entretenimiento disfrazados como emergencias. Esta era el tipo de situación donde miembros de familia se presentan el uno por el otro sin cuestionamiento. «¿Qué necesitas?», pregunté. «¿Podrías quedarte con los niños por unos días? ¿Tal vez hasta el fin de semana? Quiero estar en el hospital tanto como sea posible. Y están asustados y confundidos, y no sé cómo ayudarlos mientras lidio con toda esta cosa médica». «Por supuesto. ¿Quieres que los recoja? ¿O puedes traerlos?» «Los traeré en como 1 hora, si está bien». «¿Y mamá?» «Gracias. Sé que no te he dado muchas razones para ayudarnos últimamente, pero realmente lo aprecio. Ese fin de semana, tuve a Emma y Jake conmigo por primera vez desde que comenzó todo este conflicto. Sin sus padres como intermediarios, pude ver cuánto me habían extrañado y qué tan confundidos habían estado por mi ausencia repentina de sus vidas. «Abuela Margarita», Emma dijo el viernes en la noche mientras la arropaba en mi cama. Tenía demasiado miedo para dormir sola en el sofá. «¿Por qué dejaste de venir a nuestra casa?». Era la pregunta de un niño, directa y honesta de una manera que rara vez son las preguntas de adultos. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que sus padres te estaban aprovechando sin hacerla sentir responsable o asustada? A veces los adultos tienen desacuerdos sobre cómo tratarse. Dije cuidadosamente. Tu mamá y papá y yo necesitábamos tiempo para figurar cómo ser mejores el uno con el otro. ¿Ya son mejores? Estamos trabajando en ello. Bien, te extrañé mucho. Yo también te extrañé, mi amor. Durante el curso de ese fin de semana, recordé por qué había estado dispuesta a sacrificar tanto por esta familia en primer lugar. No por obligación o culpa o algún sentido mal colocado de deber, sino porque genuinamente amaba a estos niños y quería ser parte de sus vidas. Pero también me di cuenta de que mi amor por ellos no tenía que venir a expensas de mi propia dignidad y autorrespeto. Podía cuidarlos sin aceptar falta de respeto de sus padres. Podía ser una abuela sin ser un felpudo. Cuando David vino a recoger a los niños el domingo en la tarde, se veía agotado pero aliviado. Sara y el bebé estaban estables, aunque ella tendría que permanecer en reposo en cama por el resto del embarazo. «Mamá,
No te puedo decir cuánto ayudó esto. Los niños la pasaron increíble. Pude enfocarme en Sara sin preocuparme por ellos, y no sé cómo lo habríamos manejado sin ti. ¿Cómo planeas manejar la situación del reposo en cama? No sé todavía. La mamá de Sara tal vez pueda venir por 1 o 2 semanas, pero tiene sus propios problemas de salud. Tal vez tenga que tomar licencia sin goce de sueldo del trabajo, o tal vez tengamos que contratar ayuda que no podemos pagar. Claramente esperaba que me ofreciera a intervenir, pero no pidió directamente, y aprecié esa contención, ese reconocimiento de que mi ayuda era un regalo en lugar de un derecho. Podría quedarme con los niños la mayoría de las tardes después de la escuela. Ofrecí, al menos durante la semana. Tendrían que tomar el camión a mi departamento en lugar de ir a casa, pero podrían hacer tarea aquí y cenar, y tú podrías recogerlos en las noches. El alivio en su cara fue inmediato y profundo. Eso sería increíble. ¿Estás segura? Sé que es un compromiso grande. Estoy segura. Pero David, necesito que esto sea una sociedad real. Necesito que veas cómo va. Preguntes si necesito algo. Seas flexible si ocasionalmente tengo otros planes. Necesito sentir que soy una persona cuyo tiempo y energía son valiosos, no solo alguien cuya disponibilidad se asume. Absolutamente. Y mamá, quiero pagarte algo por esto. Sé que estás negando el dinero, pero el cuidado infantil es caro, y estarías proporcionando un servicio real que de otra manera nos costaría mucho. Me sorprendió la oferta, principalmente porque sugería que estaba empezando a entender que mi ayuda tenía valor monetario incluso cuando se daba libremente. Veamos cómo va, dije. Ahora mismo, solo quiero ayudar con una situación difícil, pero gracias por pensar en ello de esa manera. Los arreglos funcionaron bien para todos. Los niños se ajustaron rápidamente a la rutina después de la escuela, y disfruté su presencia sin sentir que se me estaba imponiendo. David revisó regularmente. Sara llamó para agradecerme cuando se sintió capaz, y mantuve suficiente control sobre la situación para evitar sentirme aprovechada. Cuando nació el bebé Thomas a principios de octubre, sano y perfecto a pesar de los meses aterradores de embarazo, estuve en el hospital dentro de horas, cargando a mi nieto más nuevo y sintiendo la alegría pura e incompleta que viene con nueva vida. Durante los siguientes meses, desarrollé una relación con la familia de mi hijo que se sintió enteramente diferente de lo que habíamos tenido antes. No perfecta, y no sin retrocesos ocasionales, pero basada en respeto mutuo y apreciación genuina por las contribuciones de cada quien. David cumplió su palabra sobre llamar más seguido e incluirme en decisiones sobre los niños. Sara hizo un esfuerzo por verme como persona en lugar de solo un recurso conveniente. Los niños, aliviados de tener a su abuela de vuelta en sus vidas, fueron más cariñosos y abiertos de lo que habían sido en años. Y cuando necesitaban ayuda, financiera o de otra manera, pidieron directa y honestamente, sin manipulación o guilt trips. A veces dije sí, a veces dije no, y ambas respuestas fueron aceptadas con gracia y entendimiento. No era lo mismo de antes, y nunca lo sería. Demasiado había pasado para que regresáramos a los viejos patrones de dar incuestionado y tomar casual. Pero era mejor. Era real. Seguí con mis clases de cerámica y mi club de lectura y mis caminatas largas por la ciudad. Mantuve la vida que había construido para mí durante esos meses de separación, porque había aprendido que tener mis propios intereses y actividades me hacía una persona más interesante para estar cerca y, más importante, una persona más feliz de ser. Todavía ayudaba a mi familia, pero lo hacía desde una posición de fuerza en lugar de desesperación. Daba porque elegía dar, no porque tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Y eso hizo toda la diferencia. Mientras el invierno se instaló sobre la Ciudad de México y se acercaba el nuevo año, me encontré pensando sobre la mujer que había sido hace un año, invisible, agotada, dada por hecho, y lentamente desapareciendo en las necesidades de otras personas. Esa mujer se sentía como una extraña para mí ahora, alguien que una vez conocí, pero con quien había perdido contacto hacía mucho tiempo. La transformación no había sido fácil. Habían sido meses de soledad e incertidumbre.
conversaciones difíciles y realizaciones dolorosas sobre gente que amaba. Habían sido momentos cuando cuestioné todo lo que estaba haciendo y me pregunté si defenderme valía la pena el costo. Pero mientras me senté en mi departamento en Nochevieja, escuchando fuegos artificiales sobre Xochimilco y pensando sobre el año por venir, sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido dignidad sobre conveniencia, autorrespeto sobre paz falsa. Me había negado a desaparecer calladamente en vejez e irrelevancia. Me había salvado, y al hacerlo, había salvado mis relaciones también. No todas, y no de la manera que originalmente había esperado, pero en maneras que eran más honestas y sostenibles que lo que había tenido antes. El teléfono sonó justo antes de medianoche. La voz de David, cálida y ligeramente ebria de champán. «Feliz Año Nuevo, mamá. Solo quería llamar y decirte que te amo. Yo también te amo, mi amor. ¿Y mamá? Gracias por todo este año, por enfrentarnos cuando necesitábamos ser enfrentados, por no darte por vencida con nosotros incluso cuando probablemente lo merecíamos, por enseñarnos cómo tratarte mejor». Después de que colgamos, me serví una copa pequeña de vino y la alcé en un brindis a la mujer en el espejo, mayor, más sabia y finalmente visible otra vez después de tantos años de desaparecer. El metro pasó rugiendo por mi ventana, cargando su carga de juerguistas de medianoche y trabajadores de madrugada, todos con historias propias sobre amor y pérdida, y el valor que se necesita para cambiar tu vida cuando el cambio parece imposible. Yo era una de esas historias ahora, no la víctima del egoísmo de otras personas, sino la heroína de mi propio rescate, no la mujer que dio todo, sino la mujer que aprendió a guardar suficiente para sí misma. La ciudad brillaba afuera de mi ventana, llena de posibilidad y promesa, y por primera vez en años, me sentí como si perteneciera en ella, no como el recurso conveniente de alguien, sino como Margarita, una mujer con sus propios sueños e intereses y valor. Una mujer que había aprendido que el mejor regalo que puedes darle a alguien es enseñarle cómo tratarte con respeto. Y el mejor regalo que te puedes dar es negarte a aceptar algo menos. Esa fiesta de cumpleaños con extraños comiendo mi comida mientras mi hijo me llamaba aburrida, se sintió como si le hubiera pasado a alguien más. En cierta manera, así había sido. Le había pasado a la mujer que solía ser, antes de que recordara que valía más que mi utilidad. Ahora, cuando pienso en cumplir 73 el próximo mes, ya estoy planeando cómo quiero celebrar. Una pequeña cena con gente que eligió estar ahí porque disfrutan mi compañía. Tal vez David y Sara y los nietos. Si todos seguimos haciéndolo bien con nuestra nueva manera de relacionarnos. Tal vez mis amigos del club de lectura y la clase de cerámica. Gente que me ve, gente que me valora. Gente que sabe que Margarita es más que solo la madre o abuela de alguien o solución conveniente a varios problemas. Soy una mujer que ha vivido 7 décadas en esta tierra, que ha amado y sido herida y encontrado la fuerza para exigir mejor. Soy una mujer que ha aprendido a hacer cosas hermosas con barro, que tiene opiniones sobre libros que les importan a otras personas, que ha descubierto que la ciudad en la que ha vivido la mayor parte de su vida todavía tiene sorpresas que ofrecer. Soy una mujer que sobrevivió a su propia vida y salió del otro lado siendo más ella misma que nunca. Y si mi historia les suena familiar, si están escuchando esto y reconociendo pedazos de su propia experiencia con familiares que toman más de lo que dan y tratan su bondad como si fuera su derecho en lugar de su elección, entonces quiero que sepan algo. Valen más que su utilidad. Merecen respeto y consideración y cariño genuino de las personas que aman. Tienen el derecho de poner límites y mantenerlos, incluso cuando hacerlo es difícil o solitario. Nunca es demasiado tarde para empezar a ser el héroe de su propia historia, en lugar de la víctima del egoísmo de alguien más. Nunca es demasiado tarde para recordar que el amor debería sumar a su vida, no restar de ella. Nunca es demasiado tarde para salvarse. La nieve está empezando a caer afuera de mi ventana mientras termino de contarles esta historia, y la ciudad se está volviendo silenciosa en esa manera particular que tiene cuando el invierno se instala para la noche. Mañana tengo clase de cerámica, y comida con la señora Álvarez, y una nueva novela de misterio que he estado esperando empezar.
Placeres pequeños, tal vez, pero son míos, elegidos por mí, para mí, porque finalmente aprendí que cuidarse no es egoísta, es necesario, y a veces es revolucionario. ¿Han vivido algo así? ¿O conocen a alguien que lo haya vivido, sintiéndose invisibles en su propia familia, dados por hecho por gente que debería amarlos más? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre su dignidad y sus relaciones? Compartan su historia en los comentarios si se sienten cómodos haciéndolo. A veces, saber que no estamos solos en estas experiencias es el primer paso hacia encontrar el valor para cambiarlas. Y si esta historia resonó con ustedes, si los hizo pensar o sentir o recordar algo que necesitaban recordar, por favor denle like y suscríbanse a este canal. Su apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas historias. Y nunca saben la vida de quién podría ser tocada al escuchar que no son los únicos que han caminado este sendero difícil. Porque ninguna historia de supervivencia debería contarse en silencio. Y nadie debería enfrentar estos desafíos solo. Gracias por escuchar. Gracias por importarles. Y recuerden, valen mucho más que lo que pueden proporcionarle a otras personas. Valen amor que no viene con condiciones adjuntas. Valen respeto que no tiene que comprarse con su tiempo y dinero y energía. Valen ser vistos por exactamente quiénes son. Nunca olviden eso. Y nunca dejen que nadie los convenza de lo contrario.